estar tocando un tema que el pastor ha estado tocando hace varios días sobre el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso vivimos, por el temor que tenemos a Dios. Si nosotros no tuviéramos temor de Dios, es algo tan lindo el temor de Dios en nuestra vida, porque es lo que nos hace crecer, es lo que nos diferencia. Porque cuando conocemos a Dios, entendemos que cuando viene su Espíritu Santo a nuestras vidas, Él es que nos enseña. Mientras el Espíritu Santo no entra, nosotros estamos caminando y tropezando, y muchas veces decimos, pero yo me senté en la iglesia y dieron un estudio y no lo entendí. Predicaron y tampoco lo entendí. Porque hay un Espíritu Santo que es que nos sumerge y nos da como el deseo de escuchar y de discernir la palabra. Entonces hay algo que muchas veces se predica y hay personas que dicen, eso fue para mí. Bendito sea el nombre de Dios. El hermano o la hermana lo dijo por mí. Pero hay de aquel que se pare delante del pueblo de Dios a tratar de acusarlo. Si la palabra, dice que ellas son las que nos acusan y las que en aquel día nos van a condenar. La misma palabra que nosotros leemos y nos bendice día tras día, son aquellas que nos van a llamar a cuenta en aquel día. Sí, porque ahí está todo. No podemos alegarle al Señor ignorancia de que hacíamos ciertas cosas porque desconocíamos. No nos vamos a ser inocentes, a decirle al Señor, bueno Señor, yo no sabía que el pecado, como dijo una vez un ladrón que fuimos a defender, él dijo, yo no sabía que robar era malo. Y nosotros peleando por sacarlo a pena cumplida, y el ladrón nos falló a nosotros. Éramos estudiantes cuando eso, y nosotros habíamos ido, ya ninguno teníamos temor en ese tiempo, yo no tenía temor. Y le dijimos cómo iba a hablar delante del juez. Y lo teníamos preparado, él tenía 1 año preso y le dijimos, te vamos a sacar pena cumplida. Ya después de esta audiencia tú vas para la calle. Pero Dios sabía que él no se merecía salir. Y cuando él habló, dijo, un paquete de mentiras que nosotros le enseñamos. Fuimos nosotros, de verdad que sí. Porque le dijimos, tú vas a decir que tú cruzabas por esa calle y que miraste así y que viste una televisión, pero que tu niña se estaba muriendo y que tú no encontrabas qué hacer y tú entraste por la desesperación. En derecho le llaman robo famélico, es decir, robo por necesidad. Y tú entraste desesperado y tuviste que coger esa televisión porque tenías que comprarle una medicina a tu niña. Oiga, qué mentira. Él dijo todo. No había temor. Él dijo todo. Nosotros tampoco, nosotros lo que queríamos era ganar puntos, porque estábamos a punto de graduarnos. Y cuando viene él y comienza y dice su historia, y luego se queda mirándolo así, mirándole a aquella cara de sinvergüenza que tenía. Y dice Luis, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta, ya para terminar. ¿Tú no sabías que robar era malo? No. Nosotros queríamos agarrarlo por el cuello. Ahí mismo le pusieron 3 años para terminar. Imagínense, le dijeron, ¿tú no sabías que en Roma le mochaban la mano a los ladrones? Y era verdad, en aquel tiempo se la cortaban las manos. Pero él se creyó tan inocente, y así pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces pecamos delante de Dios y creemos que todo está bien, por el amor de Dios y porque Dios muchas veces inclusive nos trae al altar, nos dice, yo te amo, levántate. Te está diciendo, no te quiero poner en vergüenza, quiero que te levantes porque te amo, porque Él dice que Él vino a salvar. Nosotros somos, por nuestra desobediencia, quienes caemos en el pecado. Pero vamos a hablar esta noche del temor a Dios. Y yo chequeaba algo y le decía al pastor, hay una diferencia muy grande entre el temor de Dios y el temor a Dios. Y él me decía, sí, mami, hay una diferencia bien grande. Porque cuando yo tengo temor a Dios, yo no hago ciertas cosas porque sé lo que viene, pero no le temo a Dios. No le temo. Porque ya yo creo que si yo
tengo deseo de darle un golpe a alguien, digo, si le doy un golpe voy a ir a la cárcel. Por eso no le voy a dar. Y además Dios me va a condenar por el golpe. Entonces cuando una persona dice, si yo no fuera cristiano, no hay temor, porque el pecado está. Porque en su corazón pecó, pensó lo que iba a hacer en su corazón, aunque no lo realizó. Y dice que se peca de pensamiento, de palabra y de obra. Y el temor a Dios es cuando una persona se atiene de hacer el pecado porque sabe su consecuencia, no porque le teme a Dios. Entonces hay personas que dicen, no, porque yo no peco, pero no le tienen temor a Dios. Yo no tengo pecado, dice que hay que arrepentirse. ¿Sí de qué? Si yo no tengo pecado. Y la palabra dice que hacemos mentiroso a Dios cuando decimos que no tenemos pecado. Porque aún nosotros, lo que somos su iglesia, su pueblo santo, muchas veces le fallamos. Lo que tenemos es que levantarnos y pedir perdón y arrepentirnos cuando le fallamos a Él y no dejar que el enemigo nos acuse. Porque muchas personas se apartan del camino de Dios porque dejan que el enemigo lo acuse. El enemigo le trae el pecado a la mente. Le vive diciendo, ¿a qué tú vas a la iglesia si tú no eres nada? Y es una mentira de él. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Porque el Señor dice que si nos, bienaventurado el que cae y se levanta. Entonces si yo me arrepiento y pido perdón por mi pecado, yo sé que el Señor me va a perdonar. Porque esa sangre sigue fluyendo y ese perdón aún está. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay muchas personas que se dejan engañar. Ojalá ninguna de nosotros nos dejemos engañar nunca, entendiendo que Dios está ahí siempre dispuesto. Bendito sea el nombre de Dios. La pastora llamándome, pero tarde, ya no se da cuenta que yo estoy en la iglesia. El teléfono estaba prendido, excúsenme, hermano. Eso es para decirme que llegaron bien. Bendito Dios. Nosotros dejamos al pastor ahora antes de venir en el aeropuerto. La pastora llegó primero porque el avión estaba demasiado lleno. Así que antes de terminar el culto vamos a levantar una oración por ellos y por él que anda en camino todavía. Bendito sea Cristo. Vamos a repartir los versos, bendito Dios. Y como dijimos que el temor a Dios, lo que hace. El temor de Dios es diferente, porque el temor de Dios es nosotros aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es el temor de Dios en nosotros. A Dios no le gusta el pecado, a nosotros tampoco. Aunque la carne quiera tirarnos para que le fallemos a Dios y pequemos, sabemos que a Dios no le gusta el pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que andar como anduvo su hijo, entendiendo que estamos todavía sobre la tierra, que tenemos debilidades, que tenemos una carne que vencer cada día por lo que ella quiere, por lo que le gusta. Pero nosotros con el Espíritu Santo vamos a vencer y vamos a llegar en aquel día. Bendito sea el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Tenemos que saber que para adelante vamos y que vamos a llegar. Como dice mucha gente, que esto se está acabando. No, esto se está poniendo bueno. Porque si Cristo viene, se está poniendo bueno. Nosotros no tenemos por qué temer. Que venga lo que venga, que vengan los virus. ¿Qué habla la palabra? De lo que vendrá en los últimos tiempos. Nada más tenemos que ir a Mateo y chequear. ¿Qué vendrá en los últimos tiempos? No tenemos por qué andar atemorizados. Sí tenemos que ser cautelosos y tener cuidado. Porque si hay una enfermedad y es transmisible, estoy poniendo un ejemplo, debemos de cuidarnos unos a otros. Pero no andar bajo terror ni bajo temblor. Yo le decía a unos jóvenes ahorita, digo, no vine el martes porque tenía tos, pero no andaba ni con uno ni con el otro. Digo, las enfermedades que mencionan a otros, porque mi pecho no me dolía, le decía yo. Entonces tampoco andaba bajo temor. Lo que tiene es que a mí me gusta mucho abrazar a los hermanos. Y si estoy tosiendo, debo de cuidarlo. Claro, pero... Y yo le decía, si fuera así, si hubiera una enfermedad que yo andara bajo temor, pues en mi casa todos estuvieran enfermos. Pero no hay gripe en este tiempo y eso se acabó. Dios tenga misericordia de nosotros. Así que si ustedes me ven tosiendo, no se asusten. Bendito sea el nombre de Dios. No es el uno ni es el otro. Son tres que andan de la mano. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Vamos a leer, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Déjame que el Señor, aleluya. Los jóvenes trajeron su Biblia hoy a leer.
porque me gustaría escuchar a los jóvenes hoy leyendo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tienen Biblia ustedes jóvenes que están sentados ahí adelante? Vamos a multar a los jóvenes de ahora en adelante. Lo vamos a multar al joven que no traiga Biblia. Emma, vamos a contar la Biblia en la iglesia de hoy en adelante. Eso se hace en la escuela bíblica. ¿Ustedes sabían eso? Que se cuentan las Biblias. Se cuentan las Biblias. Sí, sí. Ana sabe que ella era superintendente de escuela bíblica en su iglesia. Ella sabe que se cuentan la Biblia. Vamos a tomar eso en cuenta. Eso es como usted agarrar, ¿qué diría? El codo ahora mismo, por el frío. Agarre su Biblia. Agarre su Biblia. Hasta a veces yo recuerdo un día que yo venía en un viaje y me dijeron, tú andas con el hermano, ¿cómo que se llama el de la batalla de la fe? Ezequiel Molina. Digo, no. Porque pasaron un grupo ahora mismo y tú vas con una Biblia en la mano. Digo, no, yo no soy de ese grupo. Porque él tiene un grupo que viajan con él a predicar la palabra. Pero ellos pensaban que era que yo había llegado tarde, porque venía con la Biblia en la mano. No dejo mi Biblia donde quiera que vaya, en el nombre de Jesús. Sé mi espada. Entonces vamos a comenzar. Pues fue verdad que se la prestó. Vamos a poner. Tú vas a ser el primero. El nombre es, que se me fue, Josael. Es que estoy medio, no me culpe. Josael, Proverbio 1:7. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y los dos jóvenes que están detrás también tienen Biblia. Va a haber pleito. Charibel, Salmo 111:10. Sí, tú eres joven, Charibel, ¿qué pasó? Bendito sea el nombre de Dios. Hasta yo soy joven, ¿o no lo crees? La más joven de la iglesia. Aleluya, ¿verdad que sí? Así que vamos a decir, la más joven de la iglesia. Vamos a tener a, déjame ver, Jehová de los ejércitos, Padre. Quiero a los jóvenes leyendo. Pero no sé, no quiero ponerlo en vergüenza si no tienen Biblia. El hermano Manolo me va a leer el Proverbio 9:10. No voy a seguir poniendo, desde los jóvenes, cuidado. Manolo, Proverbio 9:10. El hermano, bendito sea el nombre de Dios, lo vi por allá bien atrás. El hermano que está detrás de la hermana Ruth. A usted, su nombre es Víctor. Me va a leer Job 1:9. No se asusten los jóvenes, que no voy a seguir atacándole. La próxima clase sí le va a tocar. Bendito sea Cristo, aleluya. La esposa del hermano Alejandro me va a leer Job 28:28. ¿Qué? ¿Es que se llama? Gloria a Dios. Job 28:28. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al que vive. El esposo de la hermana Emirelia. ¿Dónde está, corazón? Me va a leer Gálatas 5:24-25. El nombre es Jesús, aleluya. En un nombre poderoso. Gloria al nombre de Dios. Y el hermano Samuel me va a leer Primera de Samuel 15:22-23 para que haga honra a su nombre. Aleluya. Samuel.
Los jóvenes que trajeron Biblia, que se pongan al día, que tengo los últimos versos, pero va a ser después que leamos esto, antes de terminar la clase, y me lo van a leer así rapidito los versos. Los jóvenes que tienen Biblia. Así que me van a levantar la mano antes de repartir esos versos, porque quiero a jóvenes en esos versos. Gloria a Dios. Ya entendimos que temor, el pastor ha hablado mucho de esto, que el temor de Dios en nosotros es aborrecer la cosa que Dios aborrece. Y sabemos que Dios aborrece el pecado. Y pecado envuelve todas las cosas fuera de orden en la creación. Todo lo que no tiene que ver con Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y que el temor a Dios es diferente. Porque muchas veces la persona no hace algo porque sabe que le va a caer una consecuencia, pero no porque le teme a Dios en su corazón ni porque tiene a Dios. Así que nosotros que tenemos a Dios, tenemos el temor de Dios, y ese es el que a nosotros nos ha llevado hasta aquí. Y muchas cosas las vamos a entender a través de la palabra. No soy tan elocuente como el pastor, pero bendito sea el nombre de Dios. Vamos a comenzar leyendo el primer verso. Josael. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces leyó el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros conocemos muchas personas insensatas que no le temen ni a Dios ni al hombre, como el juez que le insistía a la mujer que le resolviera el caso. Y ese no le tenía miedo ni a uno ni al otro. Pero nosotros entendemos que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos ese temor que nos habla la palabra, ¿qué puede habitar en nosotros? Ustedes ven cómo el Señor le hablaba a Israel, porque Israel había perdido el temor. Y Él lo llamaba y le decía, ustedes han perdido el temor, por tanto, vengo, hago. Miren, y la mano de Dios sobre uno no es fácil. Y no es porque Dios quiera castigarnos. Es cuando nosotros supuestamente andamos debajo de su obediencia y de su cobertura y andamos haciendo lo que nosotros creemos y queremos. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Si yo ando en pecado, en mi impiedad en el mundo, Dios me libre y me guarde. Dios sabe lo que me espera y lo que me toca si no me arrepiento. Pero cuando ya yo estoy dentro de la grey, porque Él llamaba a aquel pueblo a arrepentimiento, porque era su pueblo amado que le había fallado. Él no estaba llamando a un grupo que nunca lo había conocido. Era a alguien que le pertenecían y comenzaron a buscar dioses ajenos y cosas que a Él no le agradaban. Y eso mismo pasa en la vida de nosotros cuando nos descuidamos espiritualmente. Se nos olvida la sabiduría, nos ponemos tosco. Se nos olvida a quién nosotros le servimos. ¿Quién está mirando cada paso que demos? Y no es que nosotros tenemos que andar bajo terror. No. Nuestro Dios es un Dios muy amoroso. Y fíjate bien que su misma palabra dice que Él guarda de nosotros. Pero cuando andamos bajo su voluntad. Porque si yo ando haciendo cosas fuera de orden, en otro lugar, donde supuestamente nadie me está mirando, y como nadie me ve, yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Y de quién me puedo ocultar? ¿Cómo me oculto de los ojos de Jehová? Porque ellos hay una adoración que dice, ¿a dónde huiré? O también en la Biblia está, de su presencia. ¿A dónde? No importa el lugar donde yo me vaya, ahí están sus ojos. Y más cuando somos hechura de Él, cuando le pertenecemos a Él, cuando somos sus ovejas. Que aunque andemos saltando como cabritos, Él no está mirando. Todavía está esperando que nosotros tomemos la decisión de volver a redimir. Entonces la sabiduría que Él nos da a nosotros
a través del Espíritu Santo es que viene esa sabiduría. Entonces ahí es que Él comienza a operar y nosotros a entender cuáles son las cosas de las cuales debemos apartarnos. Es igual que cuando usted toma una dieta, ya usted no quiere probar comida llena de grasa. Cuando usted se aparta, que comienza a comer vegetales y comer cosas sanas, usted ve la comida llena de grasa y tú dices, ¿cómo me echaba yo eso en el estómago? De verdad que sí, hasta le siente el mal olor de la comida. Pero cuando nosotros nos apartamos de las cosas que son pecados, de las cosas que no le agradan a Dios, imagínense usted, mucha gente dice, una cerveza no es pecado, el ron no es pecado, pero mire, nada más una persona que le pase a usted por el frente con ese olor, usted le da tan náusea. Y antes usted, para cuando el que estaba en el mundo, el que no le servía a Dios toda su vida, oye, decía, ay, se estaba tomando, estaba de pachanga, no le huele mal. No le huele mal, porque el pecado huele bueno cuando usted está pecando. Huele bueno. Usted llega a un sitio ahora mismo donde esté una música bien alta y fuera de orden. Usted dice, ¿qué bulla es esa? Pero cuando estábamos en el mundo y éramos parte de eso, eso era lo que más llamaba y lo que más, no, pero eso está bueno ahí adentro. ¿Por qué razón? Porque éramos parte de eso. Ya como nosotros no somos parte del mundo y hay una sabiduría en nosotros diferente que viene a través del Espíritu Santo. Ella es la que nos dice a nosotros, no, eso no. La gloria sea para Dios. No, ahí no. Que mi amiga me invitó a ir donde ya salió una taza. Tú eres cristiano, no vaya. Porque dice el Señor, no ponga los pies donde yo no te he mandado. Y muchas veces uno por acompañar a otra persona llegamos a ciertos lugares. Y Dios no nos manda, Dios no nos cuida. Cuando entramos en esos lugares no estamos cuidados. Porque lo que habita ahí dentro son los que están comandando. Nos metimos en un territorio ajeno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no está la sabiduría. Ahí estamos despreciando la sabiduría que Dios nos ha dado y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Debemos de ser cuidadosos. La sabiduría es la que nos instruye, la que nos da a nosotros. Y a medida vayamos leyendo sobre qué es el temor de Dios, vamos a entender que si todavía no andábamos bajo el temor de Dios, desde hoy vamos a caminar bajo ese temor en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que el siguiente hermano lea. La hermana Charibel. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese bien, el que habla por su propia cuenta. Déjame ver, espérate, santo. Cogí el verso que no era. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, es decir, su alabanza permanece para siempre en nosotros. Cuando nosotros tenemos la sabiduría, que es el temor, fíjense bien, y muchos de nosotros, Señor, dame sabiduría, así como tú se la diste a Salomón. Yo estoy seguro que muchos le hemos pedido. Esa sabiduría la queremos, así como se la dio a Salomón. Fue un hombre sabio, porque se lo pidió a Dios. Dios le dijo que qué quería que le diera, y él dijo, dame sabiduría. Y yo mismo he orado en mis oraciones y le he pedido al Señor sabiduría. Pero sin entendimiento muchas veces pedimos la sabiduría. ¿Por qué la pedimos sin entendimiento? Porque no sabemos que hay algo que va de la mano con la sabiduría, que es el temor de Dios. Es como mucha gente que dicen, y es una mentira eso. Tú le estás pidiendo a Dios paciencia, le estás pidiendo prueba. Eso es mentira. Mucha gente lo dice, y lo dicen dentro de las mismas iglesias. Pediste paciencia, está pidiendo prueba. Pero ven acá, Señor. Dios no nos pone a nosotros prueba. Nosotros somos que llegamos donde está el caminito. Buscamos el caminito y llegamos, y después culpamos. Por un lado decimos, ay, Dios me tiene en esta prueba. Si no, culpamos al otro.
Y el otro dice, hey, ahí no estaba yo, tú te fuiste solo. Porque nosotros si miramos desde un punto de vista, dice, todo lo que practican los mandamientos. Fíjese bien, va todo unido. El buen entendimiento viene a nosotros cuando nosotros andamos conforme a la ley de Dios. Y Jesús dijo, vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia, pero Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpliera. Y mucha gente dice, no, yo vivo bajo la gracia. La ley fuera. Mire, mi hermano, vamos a pedirle a Dios discernimiento de su palabra. Sí, dijo, vine a que se cumpliese la ley. Se cumplió porque fue el sacrificio perfecto. Bajo la ley que el Señor tenía antes, eran animales, pero la persona sacrificaba un animal y no salía bien del templo cuando yo estaba pecando. No tenía temor de Dios. En aquel tiempo el temor de Dios estaba. La gente lo tomó como un relajo. Yo sacrifico, yo peco. Yo peco, yo sacrifico. Es decir, siempre voy a tener animales para sacrificar, porque no me voy a apartar del pecado. Amén. Dígame, hermana. ¿Puedo decir un comentario que me llegó algo? Amén. Sí, que me gusta, mientras usted estaba hablando, vino como una palabra a mí, cuando usted explicaba que eso de los animales. Y lo primero que vino es que el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios que hay una sabiduría que es animal, humana, natural, animal, diabólica. Pero hay una sabiduría que es la que viene de Dios, que es superior a la sabiduría del hombre. Amén. Y dice aquí, cuando leía el principio de la sabiduría, es que el inicio de comenzar a ser una persona sabia es comenzar a someterte a Dios. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser sabio? Comienza a someterte a Dios. Entonces dice, buen entendimiento, o sea, no solamente vas a comenzar a ser sabio, sino que vas a tener un entendimiento superior cuando comiences a practicar lo que es la voluntad de Dios. Amén. Cuando comiences a vivir su palabra. Amén. Cuando comiences a someterte a ella. Así Muy es. bonito. Gloria a Dios. ¿Es así? Eso es la sabiduría. Nosotros podemos ver cuando comenzamos a leer a Génesis, a quién el Señor le dijo, hagamos. Dice que él andaba con la sabiduría. Está desde el principio ahí. La sabiduría está desde el principio. Es decir, que cuando en aquel tiempo la persona actuaba, recuérdense que solamente habían una poquita persona que el Espíritu Santo lo visitaba. Inclusive los profetas, cuando alguien iba donde ellos a consultarle para que hablara de parte de Jehová, Jehová le diera una palabra. Inclusive mandaban a buscar un tañador para que tocara, para que el Espíritu Santo descendiera. Mire a ver cómo el Espíritu Santo le encanta que le adoren. Entonces, cuando él estaba tocando, el Espíritu Santo venía sobre el profeta. Entonces Jehová le hablaba al profeta y el profeta daba lo que Jehová le decía. Qué lindo de verdad. Pero más lindo hoy en día, cuando usted puede sentir esa presencia en su vida y usted siente algo diferente. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que no es usted. Usted sabe cuando el Espíritu Santo llega. Es decir, no es que no vive en mí, pero cuando quiere ministrar a través de usted. Usted se da cuenta porque usted siente que hay algo diferente, que lo impulsa, que usted tiene que abrir la boca y hablar, si usted es obediente. Porque una de las cosas que el pastor quiere que tomemos en cuenta muy claro, que la obediencia es la que nos ayuda a nosotros a permanecer bajo el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dígame, Ana. Amén. Sí, hermana. Recuerdo una experiencia que tuve, por cierto, en una escuela bíblica hace como 5 o 6 años atrás. Y recuerdo que siempre llegaba temprano porque era parte de la escuela bíblica. Y recuerdo que cuando me tiré de rodillas,
ese día la clase, sabía que teníamos, en ese entonces teníamos maestros de que estudiábamos la clase en la casa, y se trataba de los mandamientos. Y recuerdo que cuando llegué y me tiré de rodillas, el Espíritu Santo de Dios comenzó a tratar conmigo y me decía, es muy fácil ustedes decir que cumplen el primer mandamiento, amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente y con toda nuestra alma, nuestro ser. Pero cuál difícil se le está haciendo a ustedes como oveja, como cristiano, cumplir el segundo mandamiento. Y el primer mandamiento da el fruto para tú poder cumplir el segundo mandamiento. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú estás cumpliendo el primer mandamiento, el segundo, tú me entiendes, que es el que da el fruto y el testimonio, porque amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Entonces el primer mandamiento, si verdaderamente tú lo estás ejerciendo, si de verdaderamente tú estás cumpliendo el primer mandamiento, oye, el segundo es el fruto del primer mandamiento. Y una de las cosas que el Espíritu Santo trataba conmigo en aquel entonces, y hermano, y es algo real, porque nosotros allá en Rhode Island teníamos también los martes culto de oración, pero es muy difícil que tú escuches un hermano o escuchar el que está dirigiendo la oración. Vamos a levantar un clamor para que el Espíritu Santo nos ayude a cumplir el primero y el segundo mandamiento. Y de verdad que el Espíritu Santo trataba tantas cosas conmigo en ese momento, y me llegaba a la mente ahora cuando tú hablabas, digo, wow, Espíritu Santo, porque tú sigues siendo el mismo, y esto es como un recordatorio diciendo, acuérdate lo que te dije en aquel tiempo. Amén. Y de verdad que es algo que debemos de pedir en nuestras oraciones. Amén. Espíritu Santo, que seamos llenados de sabiduría para cumplir el primero y el segundo mandamiento, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Solamente el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Fíjate bien. Solamente a través del Espíritu Santo es revelada la sabiduría. No hay otra forma de que podamos recibir esa revelación. ¿Por qué razón? Porque es quien nos abre a nosotros la vista espiritual. Es quien nos da a nosotros la sed de buscar de Dios y de conocerle. Solamente el Espíritu Santo. Cuando usted ve una persona que se aparta del camino y habla mal de los hermanos, habla mal de su iglesia, habla mal de los líderes, habla mal de todo el mundo, no ha conocido a Dios. Si Dios me va a mover a mí a otro lugar por X circunstancia, sea por lo lejos que vivo o porque Dios me dijo, muévete. Hay personas que Dios la mueve. No debo dañar a nadie. ¿Por qué razón? Porque mi Dios a eso no me ha llamado. A eso no me ha llamado, sino si yo veo cualquier falta en un hermano, orar por él, porque esa es la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Yo en el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, todavía no he salido de ninguna iglesia desinfamando a ningún hermano. Si me voy, me fui. Y vuelvo y me choco con mi hermano, lo abrazo, lo beso, Dios te bendiga, con el pastor, Dios te bendiga, ¿cómo está? Pero gracias al Señor, y no porque sea la mejor persona. No porque sea la mejor persona ni porque sea la más espiritual, mi hermano. No me pongo como la más espiritual. Pero he aprendido en este camino que mi lucha no es con el hombre. Mi lucha no es contra sangre y carne, como dice la palabra. Si no me gusta algo y no me siento cómoda, no tengo por qué dañar a otra persona o al pastor. Ella me conoce. Estoy hablando delante de alguien que me conoce y se ha congregado conmigo. Que no va a decir, no, porque tú te fuiste. No, tranquila. Si tengo que volver, vuelvo. Porque si no abrí mi boca para dañar a nadie, ¿por qué no puedo volver? Entonces, la vergüenza es la que no me deja volver. Ay, yo hablé tan mal de tal hermano, ¿y cómo voy? Me le siento al lado y lo saludo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sabiduría, que es la que nosotros despierta a las otras partes, que son la inteligencia, nos da a entender a nosotros, no daña a tu hermano. ¿Viste una debilidad? Ora por él.
Dile al Señor que lo levante, que pueda conocer al Señor, que tenga un encuentro real y personal con el Señor. Porque es de la única forma que nosotros podemos actuar sin dañar a nadie. Señor, permite que yo pueda conocerte, que yo pueda tener una experiencia contigo. Yo hay personas que le he dicho, yo te veo a ti como, pregúntale a Dios. Saca aunque sea un día para preguntarle, ay no, tú ves así, no. Digo, ¿cómo que no? Pero tú me estás preguntando algo que Dios puede darte la respuesta. Entonces sienten miedo y no quieren llegar a la presencia donde tienen que llegar a preguntar. ¿Tú quieres esto de Dios? Cuando nosotros queremos cosas espirituales que se despierten en nosotros, que Dios despierte la sed de búsqueda, de nosotros permanecer conectados, de que las cosas que a nosotros antes nos atraían, no nos sigan atrayendo, tenemos que tener una conversación con Dios. Tenemos que hablar con Él y decirle realmente cómo nos sentimos, cuál es nuestra necesidad. Y Dios todo lo sabe, ¿por qué yo tengo que decírselo? No, Él quiere escuchar que tú estás dispuesto a cambiar, a apartarte de eso. Él quiere escucharnos. No solamente debemos de ir delante de Dios, Señor, yo necesito, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Señor, mira, ya es el tiempo. No. También nosotros tenemos necesidades interiores. ¿Usted cree que no da pena cuando usted ve por este medio diciendo que un pastor se suicidó y que porque los hermanos que no, vivían en chisme y porque no lo amaban y porque esto y porque le acusaban los hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde estaba él? En ese momento, porque yo no veía hacia dónde estaba Dios. Dios estaba ahí. Él tenía que llevar toda esa queja delante del Señor. Señor, ayúdame a amar las ovejas. Ayúdame a amar mis ovejas con la debilidad que ella tiene. No acusarla. No acusarla, eso no es un llamado. Aquí lo que tienen llamado para pastores, entiendan. El pastorado es algo que es para que Dios, así como hizo con Saúl, que cambió su corazón y puso un corazón de rey. Así Dios ponga un corazón conforme a como lo tenía Jesús o con el corazón de él. Es decir, un corazón donde ame las ovejas. Jesús cuando le decían, pero tírale fuego, mátalo. Mira ese pueblo, mátalo, acaba con ellos. No, yo vine a salvar, yo no vine. Es decir, ahora cuando venga no va a venir con, no. Ahora cuando venga viene con el fuete en la mano. Oportunidad y no nos arrepentimos. Lamentablemente vamos a correr con las consecuencias. Porque en uno de los versos habla de que muchas personas tienen el temor de Dios porque piensan en el juicio. Pero ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que temer si estamos sobre la roca? No podemos atormentarnos. Ay, si Dios me encuentra culpable, ay, se me va a condenar. Cada uno de nosotros sabe cómo actúa. Y es lo que decimos. Fallaste, arrepiéntete. Fallé, me arrepiento. Porque no estamos exentos a tener una debilidad. Muchas veces, ay, di una mentira, ay Dios. Recógela. Hay que recogerla, lamentablemente hay que recogerla. Yo no oí bien, espérate, eso no lo dije yo no oí bien. Mira, lo que sea, pero corre rápido. ¿Por qué razón? Porque dice que no hay ni mentira grande ni pequeña. Entonces, cada una de las palabras que nos habla a nosotros aquí en la Biblia, cuando nos habla a nosotros de la sabiduría y del temor de Dios que van caminando juntos, porque donde no hay temor de Dios, tampoco hay sabiduría. La misma palabra lo está diciendo. Nos está hablando muy claro, y si en nosotros hay sabiduría, que viene el temor de Dios, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos supuestos a cumplir los mandamientos y adorar a Dios, como dice, darle loor a Él. Pero si nosotros creemos que, como dicen que hay una gracia graciosa, que la gente peca y puede seguir hacia adelante y que no pasa nada, no. Nosotros tenemos que estar claros con el Señor, si lo amamos, si estamos dispuestos a vencer esta carne. Tenemos que entender que tenemos que apartarnos de las cosas que Dios aborrece. Y esa es la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría de Él es que Él aborrece
La sabiduría de Él a través del temor de Dios es aborrecer lo que Él aborrece. El pecado. El pecado. Vamos a dejar que el hermano Manolo nos lea Proverbios 9:10. Amén. Dios les bendiga. Amén. Proverbios 9:10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el amor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Aleluya. Entonces, no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? Es que no, hermano Manolo. Cuando hacemos algo fuera de orden. Quisiera, hermana Candita, agregar algo, ampliar un poquitito ahí lo que están diciendo. Por ejemplo, Amén. veo dos tipos de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que sabemos que es de Dios y la humana. Como para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Digamos, hubo un científico que descubrió que la Tierra, por ejemplo, era redonda, ¿verdad? Hubo otro que descubrió que descubrió la luz, por ejemplo. Entonces se fijan en su propia opinión, en su propio conocimiento. Amén. No le dan el reconocimiento a Dios o el temor de Dios, para que reconocer que por medio de Dios es de que ellos saben eso. Porque cuando vamos, solo para los dos ejemplos que puse, cuando vamos a lo que dije de la tierra, Dios desde un principio ya dijo que era redonda la tierra. Ahí dice el científico, se levanta el cuello diciendo: yo fui el que lo descubrí. Amén. O yo descubrí que había luz. ¿Y de dónde? Si Dios desde un principio ya ha dicho todo eso. Otro ejemplo más rápido: un médico que ha estudiado lo más que pueda en la medicina, y llega su conocimiento, cuando llega un enfermo ya su conocimiento se agotó, porque dice: tanto le queda de vida y hasta ahí llega. Entonces entra la sabiduría de Dios, dice: yo lo puedo levantar. ¿Y quiénes creen eso? Nosotros, la iglesia. Ahí es donde está la sabiduría. Amén. Porque no nos importa el nivel de sabiduría que hay en el ser humano, nosotros podemos creer lo que Dios puede hacer. Y si a él le place, en un día lo levanta. Amén. Aleluya. Eso es lo grande, que el hombre no ha podido descubrir nada. Todo lo ha encontrado ahí a la mano. Todos los recursos lo tiene a la mano, pero supuestamente es como estos descubridores de la tierra. Todo eso estaba ahí, ellos lo descubrieron. Habían personas en esos lugares, ellos lo que fueron fue a robar y a destruir, como va el ladrón siempre. Pero Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas veces dice: más fácil hay personas que creen en un libro de historia que en la Biblia. No sabe de dónde esa persona se inventó todo lo que se inventó. Ahora hay una situación que cuando Dios habla de los 4 vientos de la tierra, mire, Dios está claro en su asunto. Si nosotros queremos saber qué color tiene algo, inclusive cuando yo estudiaba derecho me di cuenta que las leyes que realmente se aplican en los códigos están en la Biblia. Están en la Biblia. Lo que pasa es que el hombre ha cambiado todo con sus artimañas, porque imagínese usted, nosotros fuimos a defender un preso, ¿qué le dijimos? Fue mentira. La Biblia no dice mentira. Nosotros lo llenamos de mentiras, fue que lo llenamos. Es decir, donde no hay temor, imagínese usted, ¿qué habita? ¿Qué habita? No habita nada bueno donde no hay temor. Y nosotros muchas veces se nos olvida que hay parte de la Biblia que tenemos que escudriñar, aunque no nos guste. Porque mire, yo hay una parte de la Biblia bien peligrosa. Peligrosa, siervo, que yo recuerdo un día, yo era líder de los adultos y prediqué sobre eso, me arriesgué y después estaba asustada. Yo tenía poco tiempo en la iglesia, eso sí, hermano. Y me puse a predicar en Santiago sobre la lengua. Y siempre sucede cuando uno tiene poco tiempo en el evangelio, porque de verdad no tenía esa sabiduría para entender que podía herir a alguien. Podía herir a alguien. Porque es un mensaje bien fuerte, ese mensaje en Santiago sobre la lengua. Demasiado fuerte. Eso está en Santiago 3. Bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque dice lo pequeñita que es y cómo puede quemar la rueda de la creación.
y que los barcos tienen un timón y se conducen, y nosotros en el cuerpo ese órgano tan pequeño y no podemos dominarlo. Es algo terrible, pero después que Dios nos da sabiduría, entonces nosotros, no es que no se pueda predicar esa parte, pero al que es el sabio, porque quizá en aquel tiempo yo prediqué y acusé sin querer, que eso es parte de la falta de sabiduría. Hablé como sentí hablar, es decir, había más de 50 de carne y 50 de espíritu. Bendito sea Dios, aleluya. El hermano Víctor va a leer a Job 1:9. Gloria a Dios. Leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjese bien. ¿Acaso teme Dios a Dios de balde? ¿Por qué? Porque Job era un hombre que estaba bendecido, prosperado, tenía una familia grande, tenía mucho ganado, es decir, que era un hombre rico, pero era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que amaba a Dios. Y fue a acusarlo Satanás, porque a veces creemos que Satanás, muchas veces pensamos que en la iglesia no entran los brujos, que en la iglesia no entran gente con deseo de hacer daño. Por eso que tenemos que tener una vista espiritual 20-20. Sí, porque no es que sea rubio, ni prieto, ni blanco, es que la maldad habita en corazones que nosotros no nos imaginamos. Él fue a acusarle, porque él venía de rodear la tierra, él se metió. Y el Señor lo vio y le dijo, en pocas palabras, algo tú viniste aquí, tú no viniste de balde. Entonces le preguntó lo que él quería que le preguntara. ¿Tú has considerado mi siervo Job? ¿Por qué tenía la respuesta específica? Ajá, que lo considere. Como lo tienes tú, lo cómodo que tú lo tienes. Por eso es que nosotros, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos levanta a nosotros, porque las bendiciones que Dios tiene para nosotros no tienen, es decir, no es que Dios nos va a dar a nosotros una silla y no nos puede dar a nosotros un juego de muebles. Estoy poniendo un ejemplo. Dios tiene demasiado para darlo a nosotros. Pero muchas veces la gente, oh, mira, ese es rico, ese no es cristiano. No, no es así. Las bendiciones de Dios, usted ve como dice su palabra, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y cuando Dios abre puertas y comienza a bendecirnos, lo que tenemos que ser sabios y buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y entendiendo que si se nos presenta la oportunidad de socorrer a alguien, entendiendo que primeramente se dice lo de la casa, primeramente dice la misma palabra. No es que no le vamos a tender la mano a quien lo necesite y nosotros nos encontremos, porque eso daría pena encontrar una persona llorando por un pedazo de pan y nosotros pudiéndoselo dar, no dárselo, llorando por un vestido y no dárselo. Es decir, bendecirlo hasta donde Dios ponga en nuestro corazón, porque muchas veces queremos dar más y el Espíritu Santo dice, detente, no lo haga. Muchas veces lo llevamos a nuestra casa y no le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿puedo llevarlo a mi casa? Ahí sí hay que preguntarle a Dios. Pero para extenderle la mano al que necesita, por eso que dice, tuve hambre y no me diste de comer, estuve sin vestido y tú no me vestiste. Es decir, no hiciste nada por mí. Hay personas que usted lo ve que viven haciendo obras porque creen que las obras los salvan. Es el amor que nos impulsa a nosotros a llegar a los necesitados y extenderle la mano. Seamos ricos en Cristo. Porque si somos ricos en Cristo estamos dispuestos a compartir. De lo poco que tenemos estamos dispuestos a compartir. Y cuando él le dijo que se consideraba a su siervo Job, ¿qué le estaba diciendo? Quítale todo. Pero el Señor le dijo, le voy a quitar todo, pero no lo toque. No lo toque, porque el Señor sabía quién era Job. Entonces, ¿usted cree que Dios no sabe quién es cada uno de nosotros? Él sabe quiénes somos nosotros.
¿Sabe la lucha día a día de cada uno de nosotros para permanecer sobre la roca? Y solamente podemos permanecer clamando a su ayuda. Señor, ayúdame. Hoy me siento débil. Señor, no me suelte. Pero no tomar una decisión si nosotros tenemos la sabiduría. Y fíjate bien que es el temor de Dios y de ahí viene la inteligencia. Entonces la inteligencia, ¿qué hace? Esa es la que nos capacita más todavía para entender que no podemos dar un solo paso fuera de la voluntad de Dios si andamos conforme a Él nos ha llamado. Entonces cuando nos dice a nosotros que hay que cumplir los mandamientos, nosotros sabemos que hay, entre los mandamientos está amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando nosotros amamos a Dios, ¿usted cree que no amaríamos al prójimo? Es muy difícil que una persona ame a Dios, sienta amor por Dios en su corazón y no ame a sus hermanos o a su prójimo. Porque muchas veces dicen, ¿cuál es tu prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? Oh, mi prójimo es Ana, mi prójimo es Nefri, mi prójimo es José Julio. ¡Qué bello, Ahí está todo resuelto. Mi prójimo son las nietas mías que andan por ahí. ¡Qué bonito! No, el prójimo, el que menos nosotros pensamos, a veces ese que nos fastidia la vida, que nos tiene a nosotros a punto de salir corriendo, ese es tu prójimo. Ese que tú encuentras que es la piedra de tropiezo, ese es tu prójimo. Dios no nos marca a nosotros un prójimo diferente, de que tiene que ser dentro de la congregación, que yo alme a la hermana Juliana, que alme al hermano Ever, que alme al hermano Trujillo. Ay, qué lindo, Hay cosas que el Señor nos manda a nosotros hacer que se nos olvida. Que a veces tenemos un hijo rebelde y uno tranquilo y amamos al tranquilo y el rebelde. Fuera. Fuera. No te quiero en mi casa. Yo digo siempre, yo soy de la madre que dice, y perdóname que me salga un poquito del tema. Yo dije, nunca parí un hijo para entregárselo a Satanás. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Y por más que un hijo mío estuviera fuera, para mí estaba adentro. Y nunca lo vi como algo que podía perderse y no podía recuperarse. Nosotros en nuestras oraciones, siempre lo digo, oremos bendiciendo a nuestros hijos y creámosle a Dios. Los hijos nuestros son propiedad de Cristo por su promesa. Creámosle a Dios. Porque si nosotros lo entregamos, ¿cómo decimos que un hijo que nosotros hemos orado por él y día tras día vivimos clamando? Ese está peor, pero ¿qué pasó? ¿Y tu oración? Ese es un hijo de qué sé yo que no, ese es hijo tuyo y de Dios. Hay que tener cuidado cuando nosotros oramos. Por nuestros esposos también es lo mismo. Los esposos dicen que el hombre se santifica en la mujer y la mujer en el hombre. Si nosotros estamos en el hogar, sea separado dentro o fuera con el esposo, lo que hay es que clamar para que Dios transforme esa vida. Dios, transfórmalo. Señor, tráelo. Padre, por ejemplo, usted se casó fuera sin ser cristiano. Padre, tú puedes hacerlo con él como lo hiciste conmigo. Porque yo lo escogí antes de conocerte. Ese es mi esposo. Esa es mi esposa. Fue antes de yo conocerte. Ahora, cuando nosotros dentro de la congregación escogemos lo que a nosotros nos gusta y lo que queremos, sin preguntarle a Dios, pues correremos con la consecuencia. No nos manda a divorciar, no es la consecuencia lo que tenemos que sufrir. No nos dice, déjalo, cásate con otra. No, yo vi otra más joven en la iglesia, voy a buscar esa ahora. No. Ese relajo delante de Dios no está bien. Usted va a comerse lo que usted eligió. Si usted eligió que iba a comer yuca, cómase su yuca. Claro, porque Dios nos manda a nosotros a orar para formar pareja. Esa es la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado con estar mirando nada más lo de afuera. Lo de afuera muchas veces no sirve si no está transformado. ¿Dónde está el teléfono? Dénmele el teléfono por ahí.
Dios todo lo que santo, estamos sí. hablando, quería leer en Romanos capítulo 2, si todos pueden ir allí. En Romanos capítulo 2, los que tengan la Biblia. Vamos a leer del 1 al 11 y esto está en correlación de lo que es de la clase, porque ya se han tocado dos puntos de lo que es. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. por lo cual es inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros, porque sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra lo que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzga a lo que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseveraron en bien hacer, gloria y honra e incorrupción, a los que buscan la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia será sobre toda persona humana que obra lo malo, el juicio primeramente y también el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra en bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Tenemos que andar pianito. No hay asesión de personas. Es cierto. Si pecamos, apartémonos y arrepintámonos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios bendiga al hermano Nefri. Gloria a Dios. La hermana Kay va a leer Job 28:28. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme está escrita, y dice Amén. así. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y en la parte del mal la inteligencia. Amén. Amén. Fíjense bien cuál es la inteligencia. Si tenemos el temor de Jehová, nos apartamos del mal. Entonces, esa es la inteligencia. Muchas veces nosotros ignoramos realmente, cuando leemos la palabra, leemos y no nos detenemos a analizarla. Pero cuando nosotros nos dice que la sabiduría del temor de Dios nos aparta del mal, entonces esa es la inteligencia la que nos aparta del mal. Nosotros entendemos que Dios todo lo que ha hecho es para mantenernos a flote. Apártate, corre, te di una inteligencia, te di sabiduría, te di dones, te di la parte del fruto, que ustedes saben que el fruto tiene 9 partes, y con cada una de ellas puedo lograr vencer, porque una de las cosas es que el fruto del Espíritu Santo es que nos ayuda a llegar a este término. Si el fruto del Espíritu Santo no está en nosotros, mire, es difícil nosotros poder vencer y obtener esa sabiduría y ese temor de Dios habita en nosotros. Si no hay fruto del Espíritu, ¿por qué? Porque estamos reverde a lo que Dios ha llamado. Porque Él dice,
¿Por qué me dijo el Señor la higuera? Porque fue allí y no encontró fruto. Es algo medio paradójico, porque gente dice, no, porque él tuvo hambre y fue a comer. Y por eso la maldijo. Es una enseñanza. Que si habla del fruto del Espíritu Santo y nosotros no tenemos ese fruto en nuestras vidas, ¿cómo podrá operar el don del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo podrá la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo moverse en nuestra vida y darnos a entender cómo podemos apartarnos del mal? Por eso debemos ser cuidadosos. El Espíritu Santo nada más no es hablar en lengua. No es hablar en lengua nada más. Porque el mismo Pablo decía, yo hablo más lengua que todos ustedes. Si hablan lengua, yo hablo más que todos ustedes. Porque hay algo que opera en nosotros, que nos cambia, que nos transforma, que nos hace ser diferentes. Ustedes pueden notar que cuando nosotros nos debilitamos en el Espíritu, lo primero que el Espíritu Santo hace es que se contrita. Y usted llora y dice, yo estoy como que no siento el Espíritu Santo, no lo siento, pero estamos débiles espiritualmente. Entonces cuando viene esa debilidad de nosotros, por algo que hemos hecho, que lo ha herido al Espíritu Santo, porque es una persona, no es un aire, no es algo así como que nosotros, oh, el Espíritu Santo. No, es una persona. No es como aquellos que llaman a los Baales y que se encierran en un lugar y comienzan a llamar a sus demonios para que los demonios vengan a operar en ellos. No. Dice que este templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo. Entonces cuando dice que la sabiduría del temor de Dios es la que nos enseña a nosotros a apartarnos del mal, y ahí, es decir, a través de la misma inteligencia que nos da. A veces decimos, no, porque están hablando mucho de la sabiduría del temor a Dios. Ojalá cada uno de nosotros en esta noche salga con esa sabiduría, tomada de la mano y diciendo, Señor, es que tu sabiduría me va a enseñar a andar día a día como tú mandas. Entendiendo de que esto no es un juego. El evangelio no es un juego. Lo que está pasando en la actualidad no es un juego. No es un juego. Son muchas las personas que han partido de esta tierra y no han tenido la oportunidad que tenemos nosotros hoy en día. Estamos aquí y todavía tenemos el tiempo de poner todo en nuestra vida en orden. Decirle, Espíritu Santo, dame la fuerza para yo poder vencer las cosas que me agobian, que no son tuyas. Y Él lo hace. Lo hace. Porque ninguno de nosotros tiene una varita mágica en la mano. Nada de eso. Solamente tenemos que humillarnos, que entregarnos, que apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Recordando que la obediencia es una de las primeras cosas que Dios demanda de nosotros. Y al final ya, para terminar la clase, cuando terminemos, yo quiero leerle unos puntos que hablen. ¿Cuáles son los beneficios del temor de Jehová? ¿Cuáles son los beneficios? Que muchas veces pensamos que no hay beneficios. Sí hay beneficios. Y son muchos los beneficios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dejar que el hermano Jesús nos lea Gálatas 5, 24, del 24 al 25. Lee el 24 y el 25. Palabras se lee en el nombre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros seguimos leyendo. Bendito Dios, tengo tanta cosa dentro de esta Biblia. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él leyó del 24 al 25. Gloria a Dios. Lo que él no leyó dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Usted sabe cuándo pasa eso? Cuando no hay temor de Dios. Fíjese bien. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es algo que de verdad muchas veces nosotros creemos. Esas son palabras. Es decir, ningún hombre puede someterse a Cristo si no anda bajo su voluntad. Ninguno. Fíjense, en el 24 dice: ningún hombre obedece a Cristo a menos que se someta a Dios, a la voluntad de Dios, su deseo y todo cuanto tenga. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Por qué ustedes creen que Jesús fue a la cruz del Calvario y aunque sentía temor por un momento, decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero había obediencia. No como yo quiera, no como yo quiera. Y nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor: Señor, si en mí habita el temor de ti, no quiero hacer las cosas que yo quiero. Yo quiero obedecerte así como Cristo te obedeció. Porque Él vino 100 veces, es decir, 100% hombre, siendo el mismo Dios. Entonces, Él nos enseñó a nosotros en carne: sí pueden vencer. Yo vencí. Yo vencí. ¿Por qué ustedes no pueden vencer si yo vencí? Él oraba enseñándonos a nosotros que hay que tener una intimidad con Dios. Él inclusive les reclamaba a los apóstoles: ustedes están durmiendo y ustedes no saben lo que se aproxima. Vienen días fuertes. Pero ellos estaban dormidos en sí, porque estaban confiados, porque ellos sabían con quién andaban. Ellos decían: bueno, si estamos contigo, ¿qué puede pasarnos? Y con el poder y la autoridad que tú tienes, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Con lo que Dios ha puesto en ti, no nos va a pasar nada. Debemos de mantener el contacto con Dios, apartándonos de las cosas de la carne, que esas son las que a nosotros nos alejan de Dios. Muchas veces en la congregación no se habla sobre el vestido. Otros dicen que Dios lo que busca es el corazón. Pero cuando nosotros andamos bajo el temor de Dios y andamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice: ve, mírate al espejo a ver si tú puedes salir hacia la calle. Y usted va y se mira y dice: ay, no. Sin temor, sin nada, nos manda a nosotros andar como sus hijos, como sus siervos. Simplemente mirándonos al espejo. Nadie tiene que decirnos cómo vestirnos, qué hacer, porque yo creo que no se debe perder el tiempo en una congregación para decirle a una persona: no, la falda debe de ir por aquí, por allí. Si no tiene el Espíritu Santo, no lo va a entender. No lo va a entender. Es Dios quien trabaja en nosotros y cambia hasta nuestra forma de hablar. Si hablábamos con palabras obscenas, ya alabamos a Dios, porque dice que de esta fuente no pueden salir dos aguas. No pueden. Si el temor de Dios está en nuestras vidas, tenemos que andar como anduvo Jesús. Porque dice la palabra que sin santidad. Entonces, ¿de qué santidad hablamos dentro de la congregación? Si hay un Espíritu Santo que nos santifica a nosotros, nos santifica en su verdad. El Espíritu Santo que nos enseña y nos redarguye a nosotros para que entendamos
cómo andar, cómo hablar, cómo decir cosas que no hieran a la persona. Porque ¿cómo le decimos a una persona, Cristo te ama, si acabamos de decirle 2 o 3 palabras fuera de orden? Muchas veces cuando no nos atienden bien en un lugar, oye, se nos olvida. Yo vi una señora, de verdad, delante de Dios, yo vi una señora en una tienda que andaba con Diané cuando se iba a casar. Y ella entró rápido, y estaba hablando por teléfono. Ella no se fijó ni que nosotros estábamos ahí. Y entró rápido. Estaba hablando con alguien y estaba diciendo tanta cosa fea por esa boca. Y Diana y yo nos miramos porque ella es una adoradora en una iglesia. Ay, Dios. Pero palabras feas que estaban saliendo de su boca. Y yo dije, Dios mío, ten misericordia. Fue lo único que dije, porque yo dije, ¿y dónde ella? Estábamos lejos, sí. Ella pensaba que como estaba lejos de aquí, del lugar, no había nadie que pudiera conocerle. Y yo dije, Dios. Pero ella no entiende que tú la estás mirando y que mañana se vaya a parar al altar con esa misma boca llena de podredumbre, de que adorarte al altar. Porque muchas veces yo pienso que como no estoy fornicando, como no estoy adulterando, como no estoy tomando o haciendo cosas, no, porque dije una palabrita, eso no me hace daño. Es que tenemos que guardarlo por completo para Dios. Y cuando Dios a nosotros nos habla de qué es la sabiduría, es porque Dios quiere mantenernos a nosotros separados, pero del pecado. No es que usted se separe de su amigo, predíquele a su amigo. No vaya donde él vaya, llévelo donde usted va. Predíquele, demuéstrele amor, que usted lo ama más que como lo amaba antes. Pero entendiendo de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. De verdad que sí, mi hermano. Y cada uno de nosotros, cada día, pidámosle fuerza al Señor para vencer. Porque la lucha no es fácil. Y no se esperan cosas buenas, no se esperan días buenos. No hay pronóstico bueno, la Biblia nos lo dice a nosotros. Nos dice que las cosas irán de mal en peor. Las noticias que yo me he escuchado en estos días es los hijos matando a los padres, matan a la mamá, matan al papá. Y las mamás los asesinan a los hijos como si fueran pollitos. Entonces, ¿qué dice la palabra? En los últimos tiempos todo esto va a acontecer. Todos estos terremotos y todas estas cosas. Antes, mucha gente dice que antes sucedían y que como no había internet no nos dábamos cuenta. No, como ahora no. Ahora se está yendo mucha gente. Mucha gente sin Cristo se está yendo. Y debemos clamar y pedir misericordia por las personas, por los lugares donde están siendo perseguidos los cristianos, de que sea Dios quien le dé la oportunidad de que puedan, aquellos que se han aflojado de la mano de Dios, de irse con Él, porque de verdad que lo están matando y persiguiendo en la misma África. Sabemos que hay persecución y sabemos que hay un lugar que se llama La Ventana 1040, que yo espero que un día el pastor me dé la oportunidad para dar un estudio sobre eso, donde no se permite predicar el evangelio. Si encuentran una persona con una Biblia en la mano, lo hacen beber una botella de agua hirviendo. Y son muchas las cosas que le hacen a los cristianos, a los que no matan, pero lo están matando. Simplemente verlo hablar con un cristiano lo meten a la cárcel. Y la persecución es terrible que hay en cada uno de esos lugares. Pero en esos lugares ahora mismo que está la mano de Jehová que nos sale. Hay tsunami, hay ciclón. Mire, no es tiempo de ciclón, hay ciclón, muchos tornados, temblores. Y son la mayoría los países de la Ventana 1040. Y me gustaría que cada uno de nosotros conociera cuáles son esos países. Porque de verdad, ustedes ven a China. En China hay iglesias evangélicas, las que están sometidas bajo el gobierno, las que tienen los estatutos conforme a ellos, las que predican lo que ellos le permiten. Pero hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Todopoderoso, que esa gente corriendo que andan, y cada vez que agarran uno, oh Dios mío, no quiere usted saber las torturas que le hacen dentro de la cárcel. A veces agarran muchachas de 18 y 19 años que no tienen tanto conocimiento de Dios y le ponen cosas en su seno, la torturan, la desnudan delante de las otras, la hacen comer basura de los gabiches, solamente para que denuncien quiénes son los otros.
¿dónde están los otros? Los encierran en lugares oscuros para ver si se ponen locos. Personas con poco conocimiento, y Dios le ha dado la victoria porque han clamado a Dios. Entonces nosotros que estamos tan fresquitos, oye, vamos para la iglesia, nos metemos en la ducha con la agüita caliente, nos perfumamos, oye, y todavía nos quejamos. Tenemos que ponernos en la brecha y orar por aquellos que están sufriendo persecución. Por eso me gustaría hablar de la ventana 1040 para que ustedes sepan cómo se está viviendo en esos países y cómo le va a una persona que descubren que es cristiano, que le sirve a Cristo. Entonces tenemos que buscar la forma de pedirle a Dios, danos fuerza, danos sabiduría, que ese temor en nosotros permanezca para siempre, que podamos vencer, que el buscarte no sea para nosotros una carga, que no digamos, ay, qué fuerte buscar de Dios, el evangelio sí es duro. Y a los jóvenes que se aperciban y conozcan a Dios, porque llegan muchas dalilas a la iglesia a moverle la colita para que ellos se le vayan detrás, que no son cristianas. Son muchas las enviaciones de brujas que mandan para que ellos pongan sus ojos. Entonces lo invitan y los sacan del camino. Pero son niños espirituales. Tienen que pedirle a Dios, déjame conocerte, Dios, para que ninguna corriente me arrastre fuera de tu casa. Que cuando usted lo conozca, no importa la edad, cuando un niño conoce a Dios, oye, no hay grande que se le pare adelante. Porque es que se da por completo, no nada que le impida ni lo distraiga. No hay nada que lo llame. Entonces yo tenía aquí unos puntos que creo que voy a tener que dejarlo porque creo que ya es hora. Bendito sea el nombre de Dios, van a ser las 10. Sobre los beneficios que a nosotros nos trae el temor de Dios. Yo tenía cada verso bíblico, lo tenía, pero no voy a poder leerlo. Dice, primero trae obediencia, el temor de Dios. Sabiduría. Somos guiados por el Espíritu Santo. Trae alegría. Nos guarda del pecado. Guarda nuestra lengua del mal y trae bendición y larga vida.